Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy, miércoles, para comenzar una nueva capacitación que realiza el equipo de personas mayores del Ministerio de Salud a través del Departamento de Salud Digital. Mi nombre es Bárbara Morales y estamos acá con María Alicia Rives, que es la expositora de hoy. Ella es profesional, equipo de personas mayores del Departamento de Dijera, que es un departamento del Ministerio de Salud. Y el tema a tratar hoy son las recomendaciones para funcionarios al ingreso, durante el proceso de cuidado y posterior a la atención directa del residente. Así que ahora le damos la bienvenida a María Alicia. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto para nosotros poder estar con algunas pequeñas recomendaciones en lo práctico y en lo teórico para poder ayudar en la gestión del cuidado de nuestras personas mayores. Vamos a empezar contándoles entonces con algunos, en el fondo, que cuenten con el sustento técnico y algunos tips que les pueden ayudar en los flujos, que significa levantarse para ir a trabajar hasta volver a su domicilio después de su jornada de trabajo, la que puede ser de 12 horas, de 24, estamos con distintos sistemas, pero son los distintos tips que les pueden ayudar a organizarse de mejor manera dentro de los establecimientos y para cumplir con las normas de aislamiento y contribuir a no propagar la infección dentro de este grupo que es muy vulnerable a esta enfermedad. Ahora, ¿por qué la población de personas mayores experimenta mayores riesgos de contraer el COVID-19? Porque el proceso propio de envejecimiento, que son cambios normales, nos conducen a la pérdida de la autonomía. La autonomía en la actividad básica de sobrevivencia, de interacción con el medio. Y esto los hace volverse más vulnerables. Hablar de personas frágiles. El concepto de fragilidad es muy importante, puesto que nos da una idea de que la autonomía se ve afectada tanto por factores físicos, que son los propios del envejecimiento, ambientales, hay ciudades que las ciudades no están preparadas para personas mayores, psicológicos, sociales y económicos, y vamos a ir viéndolos no tan en detalle, pero cada uno. Los cuidadores saben perfectamente de lo que les estoy hablando y ven todo esto conjugado en mayor o menor grado en nuestros usuarios o personas mayores. El concepto de fragilidad, entonces, es muy importante, nos acerca a la idea de que existe una menor reserva de la capacidad fisiológica del organismo, del cuerpo. Es la menor capacidad de reserva para mantener el equilibrio interno con todo lo complejo que es el ser humano. Además, hay mayor presencia de condiciones crónicas, enfermedades como hipertensión, diabetes, cardiopatías, que son enfermedades del corazón o de su irrigación, demencias, etc. Además, estas personas tienen mayor cantidad de uso de fármacos diversos. No es poco habitual que usen entre 3 y 8 fármacos durante el día. Los cuidadores lo saben muy bien, tienen que ser súper rigurosos y precavidos de que la administración de los medicamentos sea la correcta, la dosis correcta, en el tiempo correcto. Esto provoca muchas veces interacciones entre los fármacos que hacen más eficiente o menos eficiente el efecto terapéutico que uno está buscando. No todos los médicos tampoco conocen estas interacciones, por tanto es un tema que siempre hay que revisar y mirar. Hay cambios farmacocinéticos, esta palabra parece astronauta, pero en el fondo lo que queremos decirles es que además de tomar varios medicamentos, la absorción, el metabolismo de los fármacos y la excreción, la forma como los eliminamos, también está alterada en las personas mayores. Por tanto, una dosis intenso en estas personas, siendo aún dosis indicada para un adulto, para una persona con peso de adulto. Por otra parte, el sistema inmunitario, la capacidad de defendernos de las enfermedades, sobre todo infecciosas o inflamatorias, más bien infecciosas, está disminuida en las personas mayores. Por tanto, es muy fácil que se
desarrollen algún proceso infeccioso. Y existe presencia frecuente y a veces combinada de distintos conjuntos o presentación de síntomas que se les llaman síndromes geriátricos. Una vez más, los cuidadores o las cuidadoras saben perfectamente que somos la presencia de los síndromes geriátricos como las caídas, las incontinencias urinarias o fecal, la polifarmacia, que se refiere a este uso diverso y simultáneo de fármacos, el deterioro neurocognitivo, entre otros, nos complejizan de todas formas la manera como abordamos a las personas mayores. Y por último, y no menos importante, existen determinantes sociales muy importantes. Hay muchas personas mayores en nuestro país que viven en real aislamiento social y que no tiene que ver con las medidas de contingencia, sino que viven bastante aislados o solos incluso, cuyas únicas vínculos a veces es el vecino, que se preocupa cuando esta persona mayor desaparece de la actividad de vida diaria. No siempre están bien generadas, asentadas las redes de apoyos, en general o muchas veces son escasas, y existe una tendencia progresiva al empobrecimiento, dado cómo podemos sostener económicamente a este grupo importante y cada vez más creciente de personas en nuestra población. Por tanto, todo esto en conjunto, y dado lo que hemos mirado en otras partes del mundo donde inició esta gran enfermedad que ha provocado mucho daño, es que nos hace centrarnos y pensar en que las personas mayores deben ser cuidadas de otra forma y hay que protegerlos. Este ministerio y el Estado, el gobierno ha intentado proteger a este grupo de personas y han ido con medidas en forma progresiva para determinar finalmente cuarentenas o aislamientos mediante la resolución exenta 236 que se decretó el 2 de abril y que dice claramente: dispóngase la cuarentena o aislamiento de todos los residentes de establecimientos de larga estadía de adultos mayores, lo que llamamos LEAM. El acceso a dichos centros está restringido a las personas estrictamente necesarias para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Para dichos efectos se establecerá controles sanitarios para el ingreso y salida del establecimiento. La medida de este numeral empezará a regir, da lo mismo, del 3 de abril y tendrá un carácter de indefinida hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. ¿Por qué se los leo literalmente? Porque esto es un decreto y no es voluntario, no es, vamos a ver si nos parece adscribirnos, sino que esta es normativo para todos, los establecimientos privados y públicos. Por tanto, ¿qué significa una cuarentena obligatoria? Que no puede ingresar ninguna persona que no cuente con credencial o registro que lo reemplaza. El empleador es el responsable de emitir el documento con Senama, que está disponible en su página, y las personas que deben ingresar a estos establecimientos son exclusivamente el equipo sociosanitario, donde están los profesionales, los técnicos, los cuidadores responsables de la atención directa a las personas mayores, y en este sentido queremos hacer un énfasis en estas personas que están cuidando personas mayores. Son fundamentales y tenemos que ayudar a que se mantengan sanas para que continúen con esta importante labor. Además, el personal de alimentación, lavandería y aseo, así sean que estén externalizados, y otros que garanticen el correcto funcionamiento de la residencia. La idea de salud, del área de salud, es apoyarlos. No, y colgándome de las palabras de Nanette la semana pasada, cuando vean un equipo de salud o del Ceremi que va a su establecimiento, abran la puerta, en el sentido que la disposición es a ayudar y no a la fiscalización. Esa es la orientación que estamos queriendo darle a todos los equipos que se están desplegando en los territorios. Voy a utilizar alguna señalética que está disponible para ustedes en la página del Senama y que les puede permitir ayuda en los flujos internos de
dentro del establecimiento. Es por eso que van a ver algunos carteles como este que les podrían estar sirviendo para la comunicación interna. Entonces, ¿qué significa una zona de barrera sanitaria? Quiere decir que para todos los funcionarios que ingresen a su turno, deben presentar una declaración jurada de salud, donde se les pregunta en específico sobre la sintomatología respiratoria, deben limpiar sus manos, que vamos a verlo más adelante, no llevar joyas, reloj, pulsera, todo lo que pueda provocar o favorecer a que se adhiera este virus a esas superficies, y ponerse, y esto lo vamos a especificar, pero en el fondo, si esto está pegado en la entrada del establecimiento, es un primer recordatorio, les permite hacer la pausa de seguridad. Vamos a ver de qué se trata la pausa. Una segunda señalética que les puede ser muy útil y que tiene que estar disponible para todos los integrantes de los establecimientos que gestionan el cuidado de estas personas es esta lámina donde pueda estar a disposición de todos el director técnico, el nombre, el encargado de prevención de COVID, el encargado de la coordinación con la red de salud. Recuerden que el día lunes les contamos que era muy importante saber cómo se van a coordinar con la red de salud, tanto para las situaciones de urgencia como para las situaciones habituales de salud, las prestaciones de salud que se deben otorgar. Encargado de comunicación con familiares, importantísimo, ya que los familiares no pueden ingresar a estos establecimientos, saber el cómo, cuándo y con quién nos vamos a comunicar para informar el estado de los residentes y a la vez poder contemplar alguna situación de urgencia o de emergencia. Y también es importante poner el encargado de limpieza y sanitización para que todos lo tengamos presente. Ahora, haciendo las pausas, antes de salir de la casa, ¿qué cosas serían muy importantes trabajando en estos establecimientos donde tenemos residentes, personas mayores? Primero, si ha tenido contacto la persona trabajadora sin protección correspondiente con alguna persona que tenga sospecha o contagio confirmado, debe avisar al establecimiento. Si en su casa hay personas en cuarentena por sospecha o contagio confirmado, tienen que avisar y esa persona en ninguno de los dos casos puede asistir a la residencia. Puede parecer severo, pero esto es muy importante. Los primeros casos de personas mayores contagiados y que hicieron COVID era por trabajadores que sin intención, mucho menos, llevaron la infección hacia dentro de los establecimientos. Ese fue el primer vehículo y muchas personas que estaban asintomáticas incluso. Por tanto, si yo he tenido contacto, soy sospechoso o tengo un contacto estrecho con alguien confirmado, tengo la obligación de informarlo y no presentarme al establecimiento a trabajar. ¿Por qué les decimos deje joyas y objetos que pudieran pegarse en la superficie? Porque no es el minuto, o sea, tenemos que evitar todas las formas de trasladar este microorganismo a los lugares donde no queremos que esté presente. Tienen que siempre andar con su cédula de identidad, la credencial que acredite que su condición de funcionario de estos establecimientos, y desgraciadamente una cosa que a mí que odio hacer es andar con mochilas con ropa de cambio. Vamos a tener que hacerlo durante un buen tiempo y acostumbrarnos a ellos. Dijimos quienes eran contactos o sospechosos no se pueden presentar a trabajar, tienen que avisar, dejar todo lo que no es estrictamente necesario para trabajar en casa, llevar la documentación y llevar una mochila con ropa de cambio que ya vamos a ver cómo se aconseja utilizarla. En el trayecto sabemos que debemos usar mascarilla, evitar aglomeraciones. Yo les decía, siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Todos los que utilizamos la red pública de transporte no tenemos otra posibilidad de
trasladarnos. Sin embargo, si me puedo subir al metro 10 minutos antes de lo que hago habitualmente, donde voy a tener un 30% menos de pasajeros, quizás sería un buen consejo. Es diferir un poco las horas de trayecto. Y dentro de lo posible, intentar no agarrarnos de las superficies como era antes, del pasamanos, por ejemplo, o utilizar gel, o sea, alcohol gel o alcohol, solución líquida, para la desinfección recurrente. Cuando esta es parte de la señalética, lo que les quiero representar con esta lámina es que existe o debiera existir dentro de la residencia una zona de ingreso y una sola zona de salida. Es decir, tenemos que hacer flujos de traslado al interior de las residencias, disminuyendo la posibilidad de que ingresen el virus, digamos, o estos agentes a las residencias y con flujos unidireccionales esta posibilidad disminuye importantemente. A la llegada a mi lugar de trabajo, que es la residencia, debemos hacer pausas para utilizar los elementos de protección personal, que van a variar dependiendo con qué tipo de residentes estoy trabajando el día de hoy, y saludar a 2 metros de distancia. Intenten siempre entre 1,5 metros y 2 metros, ¿cierto? Todos necesitamos y estamos de menos el contacto físico. Sin embargo, no es el minuto para que nos autoclonemos. Así que recordar que la primera medida es el distanciamiento físico como medida de seguridad. Esta es la parte que a mí no me gusta, pero que vamos a tener que hacerla siempre, que es cambiar la ropa del transporte. Con lo que yo me voy a trabajar, yo debo tener una muda de ropa con la que voy a realizar la atención directa de los residentes. Y los zapatos. Tienen que tener en el lugar de la entrada una mini área sucia donde dejen los zapatos, se los cambien y puedan cambiarse de ropa. El pelo tomado, cosa que a las mujeres tampoco nos gusta mucho, pero aquí cobra mucha importancia porque al tratar de despejarnos la cara, el pelo que se nos cae, la posibilidad de contaminarnos las mucosas o los ojos es alta. Al ingreso se les va a realizar control de temperatura. Evidentemente, fiebre nos da por muchas causas, pero si en este contexto hay fiebre, tenemos que acudir a un control de salud y si se determina que puede ser un caso sospechoso, se le va a tomar un examen para la identificación de esta enfermedad. Realizar un adecuado lavado de manos. Sé que se los decimos a cada rato y que ya no nos quedan huellas digitales de tanto lavarnos las manos. Sí, efectivamente, después de este tiempo vamos a tener que invertir en mucha crema humectante porque no hay nada, absolutamente nada, que reemplace un buen y eficiente lavado de manos. Me puedo poner guantes, si tengo las manos sucias, eso no es barrera suficiente. Me puedo higienizar las manos con alcohol o alcohol gel todo el día y eso no reemplaza el lavado de manos. El lavado de manos debe ser adecuado y es por eso que se lo repetimos una vez más. Mojarse las manos con agua limpia y corriente, ya sea tibia o fría. Aplicar bien el jabón, hacer espuma, lavar los espacios interdigitales, rascar las palmas con las uñas finalmente y secarse las manos. Si no las seco, tampoco el lavado es bastante eficiente. Por lo menos 40 segundos es el primer lavado y pueden alternar la higienización de manos en 4 aplicaciones por un lavado de manos, aproximadamente. La excepción es cuando atendemos directamente al residente. Durante el trabajo en nuestras residencias, utilizar adecuadamente sus elementos de protección personal es un punto fundamental, lo tocamos en la primera capacitación. Hay mucho material que puedan bajar, hay muchos videos y tutoriales. Lo importante es saber
qué necesito antes de enfrentar a un residente, con qué me debo proteger y protegerlo a él. Eso va a depender de qué tipo de residentes esté atendiendo en ese día. Todos, siempre que estamos, ustedes, los cuidadores habituales, son quienes mejores conocen a sus residentes. Finalmente, son parte de sus familias. Saben si está más callado, a veces descubren que están enfermos porque están más callados. Hay cambios de actitud, porque no siempre las manifestaciones de enfermedad tradicional en las personas mayores son como las personas no mayores, digamos. Ustedes los identifican bastante bien. Por tanto, al realizar procedimientos, al alimentarlos, al saludarlos en la mañana, siempre buscar en estos pacientes síntomas respiratorios. Recuerden que las personas mayores no siempre hacen fiebre, sin embargo, pueden estar muy decaídos, muy apagados, y ese es un primer síntoma de que algo pasa. No debemos trasladar objetos o materiales ocupados de un residente a otro, no prestarse los termómetros, no prestarse los elementos de aseo personal. No es el minuto de ser solidario con el residente que tengo al lado. La desinfección y la limpieza de las superficies lo vimos también, tiene que tener una regularidad, tiene que haber un encargado de aquello. Y todo esto va a cambiar si dentro de la residencia tenemos algún brote de COVID-19. Si es así, junto con el operador de la residencia y la autoridad sanitaria, hay que hacer los aislamientos o cuarentenas pertinentes. Idealmente, las personas que van a atender este grupo de residentes tienen que dedicarse solamente durante ese día a ese grupo, ¿sí? Los elementos de protección personal ya los conocemos, nosotros le decimos resumidamente EPP, y tenemos desde cubre calzado hasta los escudos faciales, las mascarillas, los guantes, las pecheras. No es necesario vestirse como astronauta para si voy a entrar a alimentar un paciente que está sano, por ejemplo. Hay que usar racionalmente los elementos de protección personal, y en las próximas láminas pretendemos darles algunos tips para ayudar en ello. Consejo, lámina que nos pareció muy útil, que también la pudieran poner en la cabecera o en la puerta si tienen habitaciones de cada residente, con su nombre, su root, su pieza, su cama, porque ustedes, los cuidadores habituales, conocen perfectamente a quienes están atendiendo, pero como hemos tenido cambio de personal, de colaboradores, porque se han ido en cuarentena, es muy probable que en muchas ocasiones lleguen personal de reemplazo y no tienen por qué manejar esta información básica de quién están atendiendo en cada habitación o en cada sector del establecimiento. También es útil que tengan todos a vista alerta de en caso de a quién contactar, cuándo, cómo, cuando tienen una sospecha de residente con COVID-19. El contacto del CESFAM, el contacto de SENAMA, la municipalidad o Videco, lo que haya determinado el operador del establecimiento, pero esta información es útil que la tengan todos disponible. Los operadores de los establecimientos nos van a odiar porque vamos a tener pegados puros carteles, pero la idea es poder facilitarles, uno, el flujo y segundo, el funcionamiento. Por ejemplo, si estamos en una zona donde tenemos pacientes COVID positivo, tenemos que tener una alerta que nos permita hacer la pausa y pensar, estoy en un área de aislamiento, ¿qué debo usar? Probablemente guantes, pechera, mascarilla, protección ocular, que puede ser antiparras o escudos faciales, en la atención directa de estos residentes. Este alerta me sirve para hacer un check de cómo debo enfrentar la atención directa de esa persona. También puedo tener un área de sospechosos que están esperando la confirmación, donde también puedo marcar si voy a necesitar guantes, pechera, mascarilla, protección ocular y en qué procedimientos, en qué atenciones.
Y por último, podemos tener esta alerta donde es un área libre, donde podemos tener sectorizado físicamente las personas residentes que están libres de la infección y probablemente para ellos en la atención directa va a ser necesario solo la mascarilla por ahora y los guantes cuando tenga contacto con secreciones. Durante mi turno en la residencia, ¿cómo interacciono con mis compañeros? Las medidas de prevención y de distanciamiento físico se deben mantener. Les voy a contar un secreto. Mucho de nuestro personal intrahospitalario se ha contagiado en las residencias. Nos protegemos muy bien con barreras en la atención directa, pero se nos olvida que en las residencias o en las áreas comunes donde realizamos el periodo de colación o de descanso, no mantenemos el distanciamiento y las medidas básicas. Por tanto, nunca olvidar eso, ¿sí? La distancia, la higienización de manos, el uso de mascarilla permanente en estos recintos pareciera así ser indispensable, dado que estamos con una población de altísimo riesgo. Esto nos provoca problemas. Estamos viendo a nuestras personas mayores complicadas, desconectadas de sus seres queridos y de su red. Ustedes cargan con esa pena, esa angustia, a ustedes se les ponen a llorar porque sienten que se van a morir, porque prenden la televisión y les dicen todo el día eso. Entonces, la carga que llevamos encima no es menor. Además, pensando en la posibilidad de que uno pudiese contagiarse. Por tanto, hay que usar todas las herramientas que están a disposición para poder contarle esto a alguien, para poder bajar la angustia, para poder expresarlo. Expresarlo ya nos permite manejar los niveles de angustia en otro nivel y dar herramientas y además identificar cuando uno está superado y necesita ayuda. Esto lo pongo solo para recordar que cuando estamos terminando nuestro turno, si yo he estado en un sector determinado, podría utilizar, por ejemplo, siempre la misma pechera si estoy con un paciente en aislamiento, y el retiro, quiero simbolizar que el retiro de los elementos de protección personal también es importante. Aquí también me puedo contaminar si estoy con pacientes que yo sé que están con la infección. Por tanto, después repásenlo con calma, pero lo que les quiero representar es pausa, hagamos un check-in de cómo me debo retirar estos elementos de protección y cómo los debo eliminar, que ya lo vimos en las capacitaciones anteriores y está para ustedes disponible publicado. Al finalizar el turno, lo que nuevamente les digo que a mí en lo personal me carga, a pesar de ser enfermera, es debo cambiar completamente mi ropa. Debo dejar, y esa me la llevo cerrada, de forma segura, para lavarla en mi casa, ¿sí? Por ningún motivo, y en esto ser súper consciente, trasladarse con el uniforme clínico, con su ropa de trabajo. Por favor, no lo hagan. Son condiciones poco seguras para sus familias y para los residentes con los que ustedes están trabajando. Cuando llegue a su casa se recomienda, antes de interactuar muy cercanamente con la familia, tomar una buena ducha, soltar en ese minuto recién soltar el pelo o lavarse el pelo, cambiar la ropa y luego hacer la vida normal. Los zapatos es fundamental, aquí no se les vaya a olvidar, llegan a su casa, cambiarse los zapatos y estos o quedan afuera o quedan en un lugar especial para la circulación externa. ¿Por qué les puse zona de egreso? Así como zona de ingreso, piensen que el establecimiento donde trabajan fuera un laberinto que ojalá circulen siempre en el mismo sentido. Las personas que ingresan a este laberinto debieran ingresar siempre por el mismo lugar y debieran egresar ojalá por otra salida. Si eso no siempre es posible, hay que delimitar los espacios de las puertas de acceso y egreso y poner el lado derecho, por ejemplo, es para ingresar, el lado izquierdo es para egresar. Hay que hacer las separaciones y esto les va a ayudar también como alerta. Por último, siempre recordar estos teléfonos que están dispuestos para ustedes y para el apoyo de ustedes, sus pacientes y residentes a cargo y sus familias.
Aquí está Salud Responde, que funciona las 24 horas del día, está la página del Gobierno de Chile, está el Fono Mayor, que es un teléfono que dispone Senama para aclarar diversas dudas, y está el Hospital Digital, que ha desarrollado todas estrategias para ayudarlos a sobrevivir de mejor manera, sobrellevar de mejor manera esta enfermedad que nos afecta a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alicia, por la presentación muy completa. Lo que vamos a comenzar ahora es a contestar las preguntas que todos ustedes van ingresando por el chat, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, buenas tardes, ¿existe algún tipo de fiscalización para verificar las adecuadas prácticas de parte del personal en los ELEAM para evitar los eventuales contagios a los adultos mayores? De ser así, ¿cómo se llevan a cabo? Gracias. Eso es, los equipos se están desplegando en la medida que han ido, tienen que, en forma reactiva probablemente. Hay otros servicios que se han organizado muy bien y se han desplegado en forma preventiva para poder ayudar con los consejos de aislamientos, de cuarentenas preventivas y de verificar que las personas que trabajan allí puedan trabajar en forma segura. Si ustedes sienten que necesitan este apoyo, hay que hacer el contacto con su red de salud o con la Seremi. Les vuelvo a insistir, la idea es apoyar a la gestión y al cuidado y no es el minuto de hacer las fiscalizaciones con algún criterio punitivo. No es la idea, sino que es facilitarles el trabajo y aportarles mirando las realidades locales. Es distinto ver darles un consejo en la teoría cuando la realidad es otra. Y para eso atención primaria sobre todo ha hecho un gran trabajo apoyando cada vez que ha sido necesario, se ha solicitado la concurrencia de ellos en estos establecimientos. Perfecto. Otra de las preguntas dicen, hola, soy funcionaria de Hogar Nova Vida Santa Cruz. Se ha dicho que no se puede contratar personal nuevo. ¿Cómo lo hacemos cuando tenemos un personal mínimo y no es posible reemplazar con las mismas? ¿Dónde se puede tomar el examen que no sea particular? Bueno, puede ser otra pregunta. Ok, a ver, aquí Senama es un actor muy importante, nos ha ayudado en muchas ocasiones a buscar el personal de reemplazo cuando ha sido necesario y hay un convenio de colaboración con la Asociación Chilena de Seguridad que han podido testear en forma mucho más universal a los trabajadores y ahí podemos pedirles ayuda a Senama cuando han requerido estas dos necesidades, en el fondo, testear a su población trabajadora y solicitar algún apoyo de equipos de trabajo. Perfecto. Había otra pregunta, que fue la primera que leímos, que era más que nada si se podía contratar personal nuevo. No existe la verdad, la regulación o la recomendación desde el ministerio que eso no se pueda hacer. Si yo tengo la posibilidad, y se lo estoy diciendo pensando como operador de una residencia privada, si yo tengo la posibilidad de tener un equipo de recambio, lo más probable es que pueda gestionar o intente gestionar la toma de muestra de PCR, por ejemplo, como un test de tamizaje para poder incorporar esos trabajadores en este periodo. Pero, o solicitar la ayuda a Senama, que es lo que les estaba diciendo, pero desde el ministerio no está normado que no se pueda contratar personal nuevo, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Claro. Se quedarían los residentes solos. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿dónde se puede imprimir la declaración? Está en la página de Senama. La página de Senama, pero también los operadores los operadores en el fondo de estos establecimientos tienen que proveerla. Ustedes pueden exigir que les faciliten la forma de acceder a esta declaración.
Igual, para ser un poco más exacto, la página es www.c de casa 19.cl, y ahí ingresan a la página web y pueden descargar la declaración. En teoría, cada vez que ingresan a un turno, tienen que tener la mano y se va a fiscalizar eso en la residencia, bueno, en el domicilio donde estén situados. Otra de las preguntas dice, evidencia de la utilización de cofias. Eso, los escudos faciales. ¿Los escudos faciales es factible, es recomendable el uso en las residencias? No puedo citar evidencia específica porque escudo facial versus mascarilla, la verdad es que son una dupla perfecta. El uso de la mascarilla más el escudo facial, porque la mascarilla molesta, se humedece, me la corro con las manos. El escudo facial me ayuda a aislar las conjuntivas y los ojos, conjuntivas para la entrada del... Entonces, una muy buena dupla. Y estas escudos faciales, las mini pymes chilenas han sido muy creativas y están disponibles ya en forma bastante universal, se pueden limpiar y es un precio bastante asequible. En esto yo les pido colaboración solidaria de todos. Los elementos de protección personal hay que usarlos razonablemente, pero también tengo que ser responsable en cómo me cuido. Si tengo posibilidad de invertir en un escudo facial que valga entre 3.000 y 5.000 pesos y que voy a poder higienizar frecuentemente y que va a ser una segunda capa de protección, tanto para mí como para el paciente que estoy atendiendo, creo que es una buena inversión. Y no debiera depender el usarlo o no de que me lo indiquen. Perfecto. Otra pregunta dice, consulta, tenemos un número significativo de personal que debería tomar periodo de vacaciones. ¿Qué hacemos? Debiera tomar porque están en periodo de... Nosotros tenemos, les puedo contar nuestra postura a nivel ministerial, tenemos vacaciones suspendidas por razones obvias, es el periodo de contingencia. Ahora, se evalúa caso a caso. Cuando me está pidiendo algún funcionario vacación porque necesita cuidar a su hijo pequeño, hay una forma de solucionarlo, que es distinto a que voy a tomar vacaciones porque quiero descansar. Evidentemente, tenemos que ser responsables con el límite de aguante. También hay que pensar en cuál será la mejor forma de trabajar. Nos quedamos adentro de la residencia por 4 días y descansamos 4. No sabría decirles cuál es la mejor fórmula. Creo que hay que conversarlo con los trabajadores, con los colaboradores y determinar la mejor forma. Nosotros tenemos las vacaciones suspendidas, pero es un derecho legal también. Ahora, la verdad que sí, si te van a pedir las vacaciones, y todas las vacaciones para descansar, a lo mejor una buena forma es consensuar un sistema de turno de 4x4, por ejemplo, estoy inventando, 24 por 2 días libres, una manera de que se resguarde la capacidad de reserva de trabajo a esa persona, la salud, pero también se resguarde la seguridad de los cuidadores o la cantidad de cuidadores necesarios para poder atender a los residentes. Perfecto. Otra pregunta dice si hay que imprimir la declaración todos los días. Eso no hay que imprimirla, de hecho se puede mostrar el celular. Se puede mostrar el celular. Lo que va variando es que yo declaro y juro que cada día que ingreso a mi lugar de trabajo estoy en tales condiciones. Eso es. Hay varios que están preguntando qué pasa con las personas que están hospitalizadas por cualquier otra causa, si se puede exigir el examen de PCR en el fondo para reincorporarse después de una cirugía, después de una hospitalización, en el fondo por cualquier otra causa. No, la verdad es que el examen no es que se exija, pero sí esa persona debiese quedar en cuarentena, 14 días en el fondo aislada del resto de los residentes, por si estuviera incubando alguno de los virus. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Dicen, ¿hay algún sistema de registro de ingreso para respaldo de cumplimiento de protocolo de ingreso? No sabría, desconozco si hay una
una norma general. Recuerden que esto es un lugar de trabajo, hay colaboradores que están contratados, por tanto el sistema de asistencia tiene que estar presente en todos los establecimientos que tiene trabajadores contratados en el fondo. Ese podría ser el registro que nos están señalando. Perfecto. Acá una pregunta para la doctora. Estimadas, quisiera saber cuál es el periodo de cuarentena para los adultos mayores. ¿Difiere de los 14 días debido a las comorbilidades y múltiples factores de riesgo? A ver, no es que difiera el periodo de incubación, lo que pasa es que sí puede ser más difícil detectar los primeros síntomas de la enfermedad. Los adultos mayores muchas veces no hacen fiebre, en general la mayoría de las veces, pueden tener enfermedades de base por la que ya tengan, por ejemplo, tos u otro tipo de cosas, entonces hay que estar muy atento a cambios pequeños en el fondo en su nivel basal, que estén un poco más desorientados, que estén más decaídos, que la tos aumente respecto a lo que habitualmente tiene, son cosas que no debiesen irle indicando que algo puede estar pasando. Pero la cantidad de días son los mismos. Y el problema es que puede no presentarse con muchos síntomas un cuadro de este tipo. Yo solo quería agregar a lo que indica la doctora que la Sociedad Chilena de Gerontología y Geriatría nos ha dicho que sería recomendable ampliar el periodo de cuarentena a 21 días, pensando en todas estas variables que son especiales en las personas mayores. Lo que sí les podemos decir que lo mínimo son 14 días. Si existiera la posibilidad de extenderlo para asegurarnos la cobertura, sería maravilloso, pero para que lo tengan como una inquietud o ver la posibilidad de implementarlo. Perfecto. Dice, ¿cómo contactamos a la Seremi para el apoyo o si tienen recomendaciones? Ustedes pueden llamar a las Seremis, los reguladores, los administradores de los establecimientos se pueden contactar proactivamente con la autoridad sanitaria regional. Para el apoyo, Senama también está llevando el liderazgo en este sentido. Están todas las plataformas disponibles y los números como para poder hacer. Y recuerden que los servicios de salud, en especial la atención primaria, está súper alerta de cuando se necesita y se requiere un despliegue de un equipo para ayudarlos con las medidas, ¿sí? Tienen esas 3 vías, estamos todos sobredemandados, pero tenemos todo súper claro que los establecimientos de larga estadía y las personas mayores son la primera prioridad para poder ejecutar las medidas preventivas o las medidas que haya que tomar de salud. Perfecto. Dice, en relación al decreto de cuarentena para los adultos mayores, ¿existe algún nivel de flexibilidad para las visitas de familiares en aquellos pacientes que se encuentran en la última etapa de su vida? En este minuto no hay flexibilidad para eso, lamentablemente no podemos, si flexibilizamos la norma, se nos desborda en este estado de pandemia. A menos que estoy pensando en la posibilidad de que solo puedan ingresar a verlo. No. En una sala de aislamiento. En una sala de aislamiento, que no es la realidad de la mayoría de nuestras residencias. Por tanto, entiendo que en esta etapa de final de vida, de cuidados de final de vida, hay muchas necesidades que no vamos a poder responder en este minuto. Lo único que les podría decir es que si vamos a tener la seguridad de que esas personas no van a tener contacto con otros residentes, pueden plantear alguna posibilidad de ver el flujo, cómo entran, pero desde nosotros no podemos flexibilizar la norma, muy lamentablemente. Perfecto. Acá hay otra pregunta, dice, ¿es obligatorio o es una recomendación tener una zona de entrada y zona de salida? Tenemos una puerta que es de entrada y salida del personal, y esta no es doble. Es lo que pasa en la mayoría de los establecimientos, por eso es un llamado, una invitación a la creatividad, en el fondo hacer flujos unidireccionales para, si voy a salir con zapatos limpios, no me tope con la que va entrando con los zapatos sucios. No sé si me explico en cosas sencillas. ¿Sí? Tenemos que sentarnos, separar el acceso y decir a la derecha solo se entra, a la izquierda solo se sale. Son ejemplos básicos que les dimos,
pero que llaman a la creatividad de con lo que tengo, mi realidad, intentar hacer estos flujos. ¿En qué salita vamos a dejar los zapatos que vienen desde el exterior? ¿En qué salita me cambio la ropa? No, de repente no hay que tener mucha infraestructura, más bien creatividad en cómo, y la señalética les va a ir ayudando. Esto se construye junto con los colaboradores. Ellos son súper creativos en esta. Solicítenle apoyo en cómo se ponen de acuerdo entre ustedes y un consenso. Todos entramos por aquí y todos salimos por este otro espacio. Perfecto. Dice, hola, para los funcionarios que realizan a diario atención domiciliaria, ¿es necesario cambiar los elementos de protección personal cada vez que entra a un domicilio? Sí, efectivamente, los elementos, depende con la cantidad de flujos que yo me vaya a enfrentar, están descritos, recuérdense que están descritos en forma progresiva como yo me voy protegiendo, pero cada vez que ingresan a un domicilio, primero el lavamanos, evalúo con qué elemento de protección personal voy a tener que interactuar, la mascarilla siempre, y cuando me voy, me lavo las manos nuevamente, retiro los elementos de protección que he usado en ese domicilio, aplico la bolsa, la doble bolsa, se desecha y se continúa a un nuevo domicilio. Dice, ¿puede entrar un kinesiólogo particular que el traumatólogo dio la orden de terapias a los LEAM? Es profesional, sociosanitario, por tanto, debiera poder entrar si es que el tratamiento para esa persona es fundamental realizarlo, la continuidad de la rehabilitación, entiendo, o el tratamiento de quina respiratoria es fundamental dentro de la integralidad del tratamiento de una afección respiratoria, pero tiene que adscribirse a todos los cuidados que estamos nombrando y a todas las precauciones que les estamos indicando que tienen que tomar. Y también bajar la declaración, ¿no? También bajar la declaración, exactamente. Perfecto. Dice, buenas tardes, ¿están implementando test en CEFAM y SAPU? ¿Se realizarán antes a los funcionarios del AM? Eso ya lo contestamos. Sí, ya lo contestamos. Si tengo una cuidadora nueva y no ha sido vacunada de la influenza, ¿qué puedo hacer? ¿Es requisito? Es una buena pregunta, me lo acabo de cuestionar. No sé si es requisito para ingresar, pero esa funcionaria no debiera tener contacto con residentes sin haberse vacunado. Eso, el personal de salud todavía puede ir a vacunarse a los centros de atención primaria. Perfecto. Vamos a leer las últimas preguntas ya porque se nos está acabando el tiempo. Dice, quisiera consultar por la limpieza de los elementos de protección personal. Ya, dice, ¿es posible limpiarlo con cloro? Sí, y que es recomendable. Eso lo vimos en la primera capacitación. En relación a los elementos personal, se pueden desinfectar con el alcohol al 70%, que es el alcohol que venden en las farmacias. Hay que tener ojo porque las farmacias venden también al 90 y 95%. El que tienen que preguntarles al 70%, y con eso desinfectar. En el caso de las ropas, la ropa se puede desinfectar con cloro, ¿ya? El cloro, la composición debería ser 2 cucharadas de cloro más 1 litro de agua, o si no, 1 cucharada de cloro con medio litro de agua. Y se puede seguir utilizando amonio cuaternario también en las residencias o LEAM un poco más ya especializadas de alguna forma. Me están soplando por interno que les podemos mandar el link exacto de la declaración jurada y que si tienen funcionarios sin vacunas de influenza, también pueden contactarse por el chat y nosotros con el Programa Nacional de Inmunizaciones podemos hacer la bajada para poder referirlos en forma más eficiente. Ya, se los vamos a mandar por el chat, el link para bajar la declaración jurada. Vamos a leer las últimas preguntas. Dice Luis Rojas Gacitúa, actualmente, ¿qué pasa con los adultos mayores que viven en sectores rurales? ¿Quiénes lo están atendiendo en la actualidad? ¿Se refiere a sí, es que depende, o sea, hay programas de Senama, el programa Vínculos, es que en general los vincula, valga la redundancia, con el Programa Nacional de Cuidados,
y las rondas de salud los tienen siempre muy presentes. Si alguna de estas personas necesita de cuidados permanentes o cuidados progresivos, no puede seguir en su casa probablemente. Hay que acercarle a un centro de salud, a un hospital o ayudarlo en alguna residencia. Claramente en este estado de aislamiento, si es una persona que no puede quedarse sola en la casa sin la conexión que necesita. Esta pregunta es súper atingente a lo que vimos hoy, que dice: buenas tardes, con respecto a los turnos, nosotros implementamos turnos 7%, con residencia en el establecimiento para minimizar la rotación de los funcionarios, todo esto de común acuerdo, pero esto no es aprobado por la Dirección del Trabajo, ya que esta modalidad solo está permitida fuera del radio urbano. Estamos minimizando riesgos pero infringiendo la ley laboral. Yo, en estado de alerta, de catástrofe de alerta sanitaria, hay muchas cosas hay muchas normas que se flexibilizan. Por tanto, si ustedes tienen ordenado el sistema de turno, consensuado, y eso se puede dejar un registro de ello, les aseguro que en este estado de alerta y de situación excepcional no van a haber sanciones como en el estado de normalidad, pero sí es importante tener los resguardos permanentes y formalizados, registrados en el fondo. Y dice, que una pregunta que lo han repetido bastante, dice: ¿se puede recibir como residencia privada a adultos mayores que no tengan familiares cercanos que los puedan cuidar? A ver, dice, hola, ¿pueden responder a esta pregunta? ¿Se puede recibir como residencia privada a adultos? O sea, yo me imagino que se refiere a que si se puede recibir en una residencia cualquiera a adultos mayores que no tengan familiares cercanos que los puedan cuidar. Que vivan solos, es un ingreso. Claro, en el fondo es un ingreso de una persona que tiene un nivel de dependencia leve o es autovalente. Eso entiendo. Tiene que cumplir con las mismas condiciones o recomendaciones que les estamos dando. Si hay alguna necesidad de ingresar a alguno de los residentes con las condiciones de dependencia que sean, tiene que mantenerse aislado, en cuarentena por 14 días por seguridad. Preguntan si la declaración jurada se debe rellenar nuevamente cada vez que se entra a turno. Se actualiza cada vez que se va a trabajar. Perfecto. Ya. Les agradecemos por la conexión del día de hoy. Esperemos poder haberlos podido ayudar, y nos seguimos conectando todos los días lunes y miércoles, siempre a las 3 de la tarde, para ver distintos temas. Les adelanto un poco que el tema para la próxima semana, y que creo que es muy importante, es vamos a hablar sobre el fallecimiento de los residentes, de las personas mayores. Así que los invito a que se puedan conectar la próxima semana, el lunes y el miércoles a las 3 de la tarde. Siempre vamos a estar en los mismos Zoom, siempre son los mismos Zoom los que se utilizan, los links de Zoom, y todas las capacitaciones van a quedar guardadas en la página de YouTube de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología de Chile, ¿ya? Este link fue enviado al chat para que lo guarden. Y eso, los invitamos a seguir participando, y muchas gracias. Muchas gracias. Ánimo, ánimo que se puede.